לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמענו אלהם מיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom y Pesach Kasher Besameach. Estamos prestos ya a sentarnos alrededor de la mesa en la noche o las noches centrales del calendario hebreo. Leil HaSeder. La noche que hay un orden. Nuestros sabios instauraron un orden que está unificado y que es común a todas las congregaciones y colectividades del pueblo de Israel. Prácticamente no hay ninguna diferencia hoy. En la antigüedad, cuando se conformaba el texto original de la celebración del Hag Pesach, evidentemente esos intentos de conformar un relato unificado de lo que fue la salida, la epopeya del éxodo de Egipto, ahí sí había diferencias sustanciales, por cierto, que las podemos encontrar en diferentes textos de las distintas Genizot. Sabemos que las Genizot son una fuente insuperable, tal vez, de documentación sagrada, puesto que ningún elemento que obedece a la ley judía, a la tradición judía, al culto, pueden ser arrojados o despojados de una forma, vamos a decir, que adultera su santidad. Esas Genizot nos muestran que hubo diferentes intentos que van incluso desde el Kiddush a diferentes piyutim, que son cánticos y alabanzas religiosos, hasta que se conforma un texto original que tiene su base en los Midrashim, algunos de ellos del siglo II de la era común. Después, con el tiempo, vamos viendo que el relato no solamente tenía como condición recordar la salida de Egipto, sino que era un anhelo, un implorar de un próximo año en Jerusalén. Evidentemente ya no estábamos en Jerusalén. No nos tiene que poner en duda la veracidad de la tradición hebrea esto, sino que muy por el contrario, los Jajamim, atentos a la dinámica que ocurría en la historia, fueron hilvanando trozos de diferentes tradiciones hasta llegar a una Agadá única que tiene una sola diferencia entre las dos grandes corrientes que tiene el pueblo judío hoy, que son la corriente de los judíos oriundos de Europa y de los judíos orientales y de las comunidades sefaradíes. Los judíos ashkenazitas recitan las 4 verajot del vino antes de cada copa, y los sefaradim solamente en la primera y la tercera. Esa es la diferencia. Puede haber algunos cánticos agregados al final cuando terminamos todo el seder, pero este seder es un común denominador no solamente de un pasado común, sino de un anhelo futuro único y concreto. La Agadá tiene un sinfín de explicaciones, de exégesis, y tal vez como ningún otro libro de la tradición hebrea ha tenido tantas y diferentes ediciones y traducciones. Tengo ante mis manos traducciones en español, al ladino, tengo traducciones en yiddish, pero quería compartir con ustedes una Agadá de Venecia del año 1629, es por cierto una réplica,
en donde en plena época post-renacentista vamos a ver las artes que acompañaban al texto. Si bien para los que entendemos el hebreo, el verdadero arte está en el contenido del texto, no podemos soslayar la inteligencia, la sapiencia de aquellos artistas hebreos que han sabido y podido poner en las hojas ya de este libro manchado de jaroset y de vino en el momento culminante que es cuando termina el relato y nos proponemos ya servirnos la comida, y en realidad la Agadá, el sentido, nos dice que Bechol Dorvador Hayab Adam Lirot et Atzmo Ke'ilu hu yatza miMitzrayim. En cada generación y generación la persona debe verse a sí mismo como que él salió de Egipto. Pero esta frase Bechol Dorvador se repite en otro momento. Bechol Dorvador Omdim Alenu Lejalotenu. En cada generación y generación se levantan sobre nosotros para destruirnos. Vehishe Amda, esa es la promesa que Hashem nos ha hecho, que este pueblo, si se mantiene firme, unido, dado de la mano y sentados alrededor de la mesa, nuestro Padre Celestial va a ayudarnos a salvarnos de manos de nuestros enemigos. Hay dos situaciones, porque muchas veces un judío llega a la conservación de su identidad, nos dice la Agadá. En una, cuando él asume un rol protagónico por motus propio y se ve a sí mismo como que él es parte de la historia. Y hay otros que lamentablemente necesitan de algún ataque antisemita, judeofóbico o como querramos llamarlo, para recordarnos cuál es nuestro origen, cuáles son nuestras raíces y en qué situación vivimos. Está en nosotros optar si vamos a erigir, enriquecer, brillar nuestra propia identidad a partir de nuestro reconocimiento propio del pasado, de nuestras tradiciones, de nuestro legado y abolengo familiar, o vamos a esperar que algún otro por afuera nos llame la atención. Las diferentes direcciones o amistades que tenemos en Facebook, muchas, pero muchas, yo diría que hasta la mayoría, se encargan permanentemente de copiar, de enviar, de compartirnos todos los elementos de alguna localidad o de algún momento, de algún líder que se expresa en contra de Israel y el pueblo judío. Es importante saberlo. Pero aún más es levantar el guante y el desafío de esta celebración de Pesaj, en la que el pueblo judío toma en sus propias manos el destino, y es el cumpleaños del pueblo de Israel como tal, como pueblo, y erigirnos como un pueblo consciente, y no necesitar de que algún faraón de turno nos quiera exterminar. Es nuestra obligación sentarnos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros nietos y contar la historia. Esa historia pretérita, pasada, que va a garantizar la historia futura de nuestro Am Israel. Pesach Kasher Besameach y Shabbat Shalom para ustedes, queridos correligionarios, y a todas sus familias. Hasta la próxima. ישמר השבת, אל ישמרני